y llegó la máxima. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran? Bueno, ya esta tarde noche acá en México, no sé desde cuál país nos estén viendo, si es madrugada, si no sé qué hacer. Pero bueno, como siempre, un gusto pasar horas de placer aquí de entretenimiento y de convivencia con todos ustedes, porque ahorita vamos a ver algunos argüendes, un ratito vamos a platicar, aprovechando que hicimos una entrevista hace un ratito que no se la deben de perder con Mr. Earth Costa Rica 2025, así que chequen la interesantísima la aportación, la personalidad y todo lo que nos compartió este chico que estará próximamente gritando Costa Rica en el Mr. Earth International. Así es de que bueno, pues aprovechando que estamos así, créanme que si así anduviera todos los días tendríamos plática, pero no. Ay, días que andamos haciendo otras cosas y tantas actividades, ustedes me deben de comprender porque ustedes se dedican también a muchas cosas en la vida, chicos. Y bueno, pues de pronto cuando andamos por la ciudad y que andamos degustando, porque todo México, y no dudo que todo Latinoamérica, tenemos una gastronomía divina, maravillosa, única. De hecho, es patrimonio cultural intangible de la UNESCO, la gastronomía mexicana y supongo que de otros países de Latinoamérica también. Y miren, anduve hace unos días comiendo en un restaurante de pescados y mariscos que dije, ay, qué antojo traigo. Y entonces, de pronto, pues hay paquetes. Cóctel de camarón incluía filete de pescado, sopa de mariscos. Ay, qué delicia, de veras que qué delicia. Y dije, bueno, la voy a pedir. Vienen en porciones pequeñas de alguna manera para que pruebes de todo. Y bueno, pues sí, aquí les tengo por lo menos unas tomas. Ay, de ese cóctel de camarón es tan rico. Creo que en México, en varias secciones del país, de pronto pues tenemos que andar queso portando, pues que se hace en Sinaloa distinto a Tamaulipas y allá en Puerto Vallarta se hace diferente a Cancún y que entonces en Campeche se hace diferente a Michoacán y que entonces en Sonora se hace muy distinto a Veracruz y así. Entonces, pues hay muchos gustos, pero esta es comida más del Golfo, el estilo por acá, aunque coincidimos en algunos platillos. Vean nada más que de... Ahí están. Cóctel de camarones, sopa de mariscos. Ay, qué cosa tan deliciosa, de veras que me encantó. Me encantó, la disfruté bastante. Miren, nada más, vean cuánta cosa, cuánto calamar, camarones, filete de pescado. Miren, ahí está. ¿Qué más trae? Pues muchas cosas. Creo que hasta jaiba. Y luego ese es un caldito que hacen de cabezas de pescado y camarón. Ay, no saben qué delicia, condimentado con chiles y con especias diversas. Y bueno, delicioso y se los comparto porque no dudo que en toda nuestra Latinoamérica dorada hay unas suculencias, platillos suculentos que a todo mundo nos encantan. Y bueno, así les estaré compartiendo los que vaya editando y poniéndoselos por ahí para compartirles las riquezas que tiene mi hermoso estado de Tamaulipas y todo mi México lindo y querido, y por qué no después también mi Latinoamérica amada. Entonces, bueno, chicos, pues hay tantas cosas que compartirles. Van a llegar dos chambelanes de la belleza en un momento. Todo el mundo, como es viernes, tenían otros compromisos y tienen toda la razón. Ya en mi familia ya me dijeron, entonces mañana sábado no vamos a contar con tu presencia en la comida familiar. No, hermana, le dije no, porque pues tengo transmisión del Miss Universe Ecuador. Y el domingo, no, el domingo pues ya está una entrevista con una chica, está una entrevista también por acá, pero la otra semana nos ponemos al corriente y bueno, aprovecho este momento también para comentarle a una prima que la amo y la adoro, pues ayer falleció su mami, hoy anduvimos en la misa de cuerpo presente, ahorita están cremando a mi tía María Luisa Guerra, le mando muchos besos, ya mi tía ya trascendió y hoy estuvimos en la misa de cuerpo presente hace un ratito, y ya sabes, prima, te lo dije ahí, estamos para apoyarnos en las buenas, en las regulares y en las malas. Y esto no es mala, simplemente es un momento de decir adiós para que su alma de nuestra tía, de mi tía, de tu mamá, trascienda. Así es de que de todo pasa en un solo día y pues la vida así es. Con lo que nos pone enfrente tenemos que disfrutarla a rabiar. Y acá está Jorge Vega Reyes desde Ecuador. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Coquita, buenas noches. Estás guapísima hoy.
Y pues Gracias. gracias por la invitación, pues emocionado, contento. Mañana ya es el Miss Universe de Ecuador y a estas horas seguramente, bueno, a esta hora justamente empieza el concurso, entonces estaremos ya ahorita de saber quién va a ser nuestra representante en el Miss Universe en Tailandia. Oye, a las 7, allá son las 7 también. No, allá son las 8, allá en Ecuador. Va a empezar a las 8 la transmisión y una hora antes la alfombra roja, ¿o no va a haber? Sí, va a haber una alfombra roja, pero el concurso como tal, la alfombra roja no va a ser transmitida, tengo entendido, Muy bien. solo la noche, tal vez por alguna página de Instagram seguramente, pero la final pues va a ser a las 8, las chicas están en los ensayos finales, dando detalles finales a todo, con expectativas. Ah, te cuento algo, Cuquita, que publicaron hace un momento en la página del CNB, que es la organización del Miss Universe de Ecuador, y resulta que el formato que van a manejar este año, que fue parecido al del año anterior en verdad, que va a ser top 10, top 5 y exactamente, y top 3. Pero algo que se menciona ahí es que solo el top 10 va a desfilar en traje de gala y traje de baño, o es lo que nosotros entendemos, porque el año anterior desfilaron todas. Entonces, eso no está muy claro. ¿Tú cómo lo interpretas, No, lo Cuquita? interpreto como que en el opening van a estar las 18 candidatas. Ahí Uh-huh. con ese vestuario, como en Miss Universo 2008 y en varias ediciones que recuerdo, con ese top, con ese vestuario cóctel casual con el que hacían el opening, de ahí se pasaban a mencionar a las semifinalistas. Y entonces ya veíamos en traje de baño a las semifinalistas y luego hacían otro recorte y veíamos en traje de baño a otras. Pero aquí entiendo que van a estar en el vestuario del opening, van a estar las 18 candidatas, de ahí van a mencionar a 10, eliminan a las otras, a las 8, y esas 10 seleccionadas van a estar en traje de gala y entiendo que en traje de baño. Esas 10. Una vez que las ven en traje de baño y traje de gala, seleccionan a 5 y a ellas les van a hacer una pregunta, supongo que es la del jurado. Después de ahí van a hacer un top 5. Y estas 5, no, estas son las 5 que van a contestar la del jurado. Luego de ahí van a eliminar a 2, quedan 3 y estas 3 seguramente les van a hacer una misma pregunta a todas. Y de ahí Esperemos, ya coronan. porque el año anterior fue un poco raro todo, porque todos desfilaron, después fue un top 12, del top 12 no hicieron ninguna prueba y pasaron al top 6, y solo al top 6 le hicieron preguntas, y después hicieron un top 3 y no hicieron tampoco ninguna pregunta y eligieron a la ganadora. Entonces fue como, no sé, un poco raro, ¿no? A mí me gustaría también que hagan una pregunta en top 3, me hubiese encantado ver una respuesta del Mara Topic en el top 3, Catherine Spin, Nadia Mejía, hubiese sido incluso aumentar esa expectativa, porque, como lo he dicho varias veces en tu programa, ese fue un top 3 de infarto. Una ex Miss Tierra, top 10 de Miss Grand Mara, y Nadia Mejía, top 5 de Miss USA. Entonces eran como que 3 reinas Grandes. increíbles, con experiencia. Entonces, vamos a ver qué pasa, Cuquita. Vamos a ver qué pasa. Mañana es la entrevista con el jurado también, en la mañana, y pues tú sabes que también es una de las partes fundamentales e importantes del certamen. Entonces, ahí estamos. Aquí las estamos viendo a las candidatas en una sesión que tuvieron también de, no sé si preguntas o respuestas, o expusieron tema o qué pasó, pero ahí estuvieron todas, les estuvieron escuchando, hubo interacción con el jurado, entonces, pues me gusta que las actividades a las que se están enfrentando las van a llevar muy entrenadas para la final de mañana. Sobre todo esto, Cuquita, fue el día miércoles la presentación y defensa del proyecto social, Muy bien. donde cada candidata presentaba su proyecto social que ha venido trabajando durante toda esta participación, y además es algo importante, fue una dinámica muy interesante que consistía en lo siguiente: se presentaba el video del proyecto social, que debía tener una duración de máximo 2 minutos. Después de presentar el video, la candidata añadía alguna información extra y empezaba una ronda de preguntas de 1 minuto y medio, que según me contaron, por ser un tiempo muy corto, solo avanzaron a hacer una o dos preguntas. Pero como tú mencionas, por supuesto, fue foguearse, fue ya hablar frente a un jurado. No va a ser el mismo jurado, obvio,
pero ya Ajá. es ir tomando cancha, ¿no? Ya es ir mostrando tus cualidades, también saber corregir otros aspectos, entonces me parece además que esta parte humana del propósito de las candidatas es importante escucharla. Y vamos a ver quién gana el proyecto social en esta edición. Así es. Y fíjate que pues ya están esperando toda la fanaticada, estamos esperando que de pronto vayan siendo seleccionadas más chicas, entre la de Ecuador, ya vamos a tener la de Perú, yo ya tenemos la de Perú, vamos a tener la de Colombia, la de México, algunos van a estar tardando más, pero me llama mucho la atención que ya están por ahí sacando tops, ya tienen al Super 6 hasta ahorita de las chicas que están seleccionadas, una de las grandes favoritas que ha surgido. Ojalá no la levanten tanto porque hay expectativa nada más. Sabemos que no cómo vaya a llegar a Tailandia, pero la chica de Costa de Marfil, A que mí es me una encanta chica divina, pero digo, no la eleven tanto porque espérense hasta que lleguen a las concentraciones, porque luego vienen los descalabros y las incomodidades y demás. La chica de Portugal, yo lo voy a empezar a estudiar apenas. Sé que es muy guapa, que mucha gente la apoya. Aquí está ya Miss Universe Latina, ya está por ahí, luego en el Super 6. Tiene por acá Venezuela, la chica Basali, muy linda. Tiene por acá Philippines, que es toda la expectativa de las en Filipinas se ha dado últimamente que las chicas participan y participan y participan hasta que llegan al Miss Universo. Entonces ahí las tenemos, ahí ella y Argentina, que está como gran favorita. Aldana, la hemos tratado de localizar para traérselas aquí, para que la papachen, para que la conozcan, para que todo, y no están manejando ahorita entrevistas, entonces ahí estaremos insistiendo para traerles a Aldana, Miss Universe Argentina 2025 próximamente, ojalá, en entrevista aquí a Coronas de la Belleza. Y mira, pues todo esto se trata de trabajar en equipo. La gente siempre comenta muchas cosas y antes de pasar a lo siguiente, vamos por acá a saludarlos. Stargate dice Filipinas, le da flojera, no le cae muy A mí bien. me encanta Cosa de Marfil. Para mí, de las 6 que indicaste, Cosa de Marfil. O sea, a mí siempre he tenido una fascinación por las reinas negras, las reinas altas, que se siente esa presencia. Y yo siento que ellas son, a mí me encantaba desde el mismo mundo. Siento que Sí, tenía una gran proyección, grandes outfits, una presencia espectacular, es un mujerón. Entonces, yo siento que le iba a ir bastante bien. Y además, por el continente africano, por el momento, la mejor y por mucho. claro. A mediados, que fue el día 18 de noviembre, de cuando se terminó la final del Miss Universe, mucha gente dijo, yo no vuelvo a ver esa tramoya en mi vida. Y ahorita la gente ya quiere que sea. Ya todo el mundo, porque año con año salen candidatas que nos ilusionan y nos emocionan. Sí, siempre es así. Es lo que pasa con el Grant. Eh, de lo que toda la polémica que pasó, pero ahora la gente ya está esperando Ya que está comience. esperando. Acá nos encantan los tacos de lengua, de res. Y les digo, pues a ver a cuánto el taco de lengua, porque todo el mundo se va de lengua y luego se comen el taco, la lengua, la recogen y aquí yo no dije nada, yo apoyo a la mía y ya gritaré otra vez tramoya cuando se acabe, pero es parte de la... Y esperemos que, Guapas. bueno, no sabemos, pero una cosa o la otra son bienvenidas, ¿verdad? Mi querido Fer. Starjes dice, Cookie, mi favorita de Miss Universe México es Leslie Mesa de Baja California. De ese tren nadie me baja. Leslie Mesa, Miss Universo México 2025. Está en mi top 3. Starjes, está en mi top 3. Y me va a tocar conocerlas, abrazarlas y apapacharlas. Me comentó George Figueroa, nuestro director nacional, que la mayoría de las chicas le dicen, no, la pasamos increíble en Coronas de la Belleza en la entrevista con la tía Cookie, si queremos, pues conocerle y platicar y demás, entonces allá vamos a andar y vamos a ver, ay, la humillada que me van a dar, porque todas miden de 2 metros 20 para arriba, altísimas todas, las voy a ir a abrazar a la rodilla, les voy a dar muchos besos, ellas están a otro nivel, chicos, pero bueno, muy bien, es de mi top 3 esta chica de Baja California. Leslie, Cristian Cronian dice, Honduras podría clasificar este año, muy bella, habla el inglés muy bien, va muy bien Honduras y también me gusta mucho la chica de Costa Rica que acaban de elegir, me gustó Sería muy bastante. lindo.
Sería muy lindo que, bueno, siempre es una gran alegría estos países que no clasifican siempre. Por ejemplo, el año anterior, obviamente Ecuador volvió al top desde el 2013. Me encantó ver a Bolivia en un top 12, Ay, que su sí. top había sido en el 2006. Entonces a mí me encanta cuando estos países que no suenan tanto en los concursos de belleza logran esas clasificaciones porque nosotros las sentimos así también con Ecuador. Entonces, en verdad es una alegría porque sabemos también ese fanatismo que existe y yo a Bolivia en verdad la apoyaba un montón. Después de Mara obviamente era mi gran favorita y yo ya desde que ganó yo dije, esta niña es preciosa. Y pues mira, top 12 tuvo una excelente participación. Bellísima también la boliviana de este año, ¿eh? Sí, Es sí, muy bella, ya estuve viendo las fotografías que acaba de postear y la chica de Bolivia de este año también, muy, muy bella. Vamos a ver qué tal le va a la chica de Brasil, vamos a ver qué tal. También me encanta, obviamente, la Basali, ¿verdad? Hay un muy buen grupo de Sudamérica, ¿eh? Y también y ya pronto también va a ser también República Dominicana, también ya pronto va a ser Puerto Colombia. Rico. Colombia con sus, ¿cómo se llama? Reality, México, hasta ya las chicas todas se están preparando de México para que no salgan con que nada más un mes de preparación, las chicas tienen años de Ellas ya preparación, vienen preparándose. ya deben de venir. El año anterior en Miss Universe México lo seguí mucho también, me pareció un nivel increíble, mujeres bellísimas. De mis favoritas era Lorena Sevilla, me encantaba, me De encanta su Colima. historia. Sí, sí, Colima me encantaba, Aranza me encantaba. Obviamente María Malo, pero muy desinflada tal vez en el concurso. Pero había mujeres bellísimas, o sea, Fue muy desde, buen show en cuanto al casting. Ahora sí, prometen un gran show en el espectáculo. Vamos a ver. fue un gran top 10. Además, Mariana Macías también me encanta. Me Divina. encantó su discurso en el top 10, increíble. Ella participó con Andrea Aguilera en el Miss Run. O sea, Sí. fue un gran nivel. O sea, México ese año, por lo menos para mí, en el top 10 había unas 7 potenciales reinas ahí. Sí, muy bueno que estuvo y este año va a estar buenísimo. A ver si le puedes contestar a 12 tips. Dice, hola amigos, quiero saber qué significa Mistocuyo, de dónde viene el origen. Bueno, todos los fanáticos debemos saber ese dato, ¿no? Viene desde la participación de nuestra querida Marian Habach, que era la gran favorita En en el 2016, 2016, Marian Habach, y cuando ella hacía su presentación, venezolana. cuando en vez de solo decir Marian Habach Venezuela, ella decía Marian Habach en Tocuyo, que era su ciudad, Venezuela, ¿no? Y al ser la gran favorita, al ganar todas las bandas de los auspiciantes concursos previos, ella no logró el top. Todo. Y desde ahí pues se da el Miss Tocuyo, la gran favorita que no logra clasificar. Nosotros tuvimos una Miss Tocuyo que fue Virginia Limonche en el Creo que fue 2016. la primera, ¿no? La primera. No, la primera fue María Jabach, Denise Franco Bueno, de me refiero a México. la primera después de ella. Sí, claro. Luego fue Denis Franco. Claro. Y después fue Virginia Limonche, Porque antes se llamaba el Rudo Kumares. de la El, Rudo, Dominicana. el que le entregó, la que le entregó la corona a Amelia Vega, que se coronó el año anterior, que para mí no era favorita. Yo no sé de dónde salió que Rudo Kumaris era favorita del mundo. Yo no recuerdo que en el 2002 yo recuerde que era la favorita. No, yo no Yo sé de empecé, dónde salió, pero así yo todo el mundo de empecé, repente que el Rudo Kumaris Award, así era. sí. Yo empecé a seguir los concursos, como te había comentado, Cuquita, desde el 2004, desde Miss Universe, que fue acá en Ecuador. Pero obviamente yo ya leí este premio, ¿no? Y leía en las páginas que era la gran favorita, es una negra guapísima, pero no me parece como que digas, No, wow, mejor me por eso gusta digo, esta negra de Colombia que no clasificó, que se llama creo que Vanessa, que ay, sí, ganó qué el bárbara. Pero lo que bueno, pasa es que físicamente era excelente, pero no proyectaba mucho. sí, Y la totalmente. proyección es muy importante. Una Barbie negra guapísima. Divina, no, por belleza. Ha habido bellezones que a mí me desespera, que no, que el atole por las venas, no, necesito sangre latina ahí, y de repente dices, ay, es que Dios no le da las a los alacranes. Es decir, a todo mundo no le da todo, porque No pues todo lo es perfecto completo. se va a alcanzar después. No todo es completo. Así es, no, Y sí ha entonces habido mucho. estaba Rudo Kumares, y luego cuando llega a la Habash, le dijo, quítate Ruth, y llego a implementar el tocuyo, y así fue. Ese es el origen, 12 tips. Lalo Banda, Lalito, ¿cómo estás?
es verdad, las chicas no tienen la culpa y de hecho nunca fue nada en contra de ellas, pero algunos chilenos no lo entendieron así, se pusieron mal con canales mexicanos y con Fernanda Beltrán. Ah, sí, es que leía por acá. Dice, hola Cuquita Pons, Rebeca Divas Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rebeca hermosa? Pablo Alejandro Molina dice, dalo banda como debe de ser, las chicas no tienen la culpa de nada, así es. Y se lo he dicho, es que, bueno, sigue, 2025, no voy a hablar de las chicas de Chile, pero ya el año que entra ya estaremos ahí, porque luego todavía, como vieron que se los estaba cumpliendo, me empezaron a decir, les explico, me empezaron a escribir algunos a decirme, pero el hambre te va a matar y vas a acabar hablando porque Chile te da de comer. Les digo, ay, revisen las vistas de las entrevistas, revísenlas nada más y ya van a ver las vistas y van a decir igual a cero. No, es por solidaridad, por llevarles cobertura, por disfrutar los certámenes, por todas esas cosas, es por y para la fanaticada, pero también pues las chicas vienen aquí, se visibilizan y nos la pasamos bomba. Por eso cuando me salen con que pues no tienes tantos seguidores, pues no que esto, pues no que el otro, ¿por qué están peleando, chicos? ¿Por qué están peleando si en la vida debemos de dejar que las cosas fluyan? Y entonces les dije, se portaron muy mal, fueron muy groseros. Este año no voy a hablar de la chilena, nada más para que se les quite, para que entiendan que hay reacción a cualquier acción. Y entonces Emilia Dide se comunica conmigo para decirme, oye, me dicen que vetaste, pero ¿por qué? Y entonces ya le dije, pues por esto, por esto y por esto y por esto. Y luego dice, ay, no, pues tienen derecho a defender a su reina, sí, pero agredir a las otras y andar mandando recetas a diestra y siniestra. En vez de ensalzar Chile, ya resulta que su gastronomía era una ofensa, en eso la convirtieron, entonces no se merece el país todo esto. Entonces, ahora sí que estaba entre la espada y la pared de Emilia. Entonces le dije, si quieres hacemos un en vivo, te lo invito, hacemos un en vivo, Emilia, y platicamos tú y yo del tema y leemos los comentarios y todo. Ya no me contestó, es que era difícil. Es difícil, y aunque es muy inteligente Emilia Dides, es inteligentísima y talentosa, pues le falta el colmillito de la vida para luego saber cómo enfrentar una situación así. Y más que habíamos tenido una entrevista divina entre ella y yo, maravillosa, habíamos estado en contacto mucho, y con otras candidatas de Miss Universe Chile del año pasado. Pues todo iba muy bien, y esto no me pareció justo. Entonces por eso dije, por lo pronto el año que entra lo voy a hacer, y el año que entra retomaré a los chilenos, y no es ni por que me esté muriendo de hambre, ni por nada, es porque disfruto mucho impulsar sobre todo a muchas plataformas como Miss Universe Chile, que todavía el peso de banda lo están construyendo. Es más fácil entrevistar a las bandas pesadas, pero qué bonito que le des visibilidad a los países que no tienen tanto peso de banda, incluso hasta certámenes de belleza que no tienen tanto peso de banda, para pues apoyar. Digo, si estamos aquí y el canal se ha convertido en un nicho de amor, respeto y cariño, utilicémoslo para eso. Pero necesitan las nalgaditas terapéuticas de su tía Cuquita, porque se me salen del guacal, chicos. Entonces, no. Una buena tía tiene que poner en cintura a todos sus sobrinos. Así es. Por acá dice Diego BC, saludos Cuquet, muchos saludos. Dice acá Eduardo Lepe Davis, hola Cuquita, hola. Dice por acá Lalo Banda, chicos, somos 76 y hay muy pocos likes. Den el suyo, nada les cuesta, chicos, nada les cuesta. Una nalgadita, un like. Otra nalgadita y un like, y así nos la llevamos. Dice acá, este chico tiene sueño, ya te vieron con sueño, dice Luis Rodríguez. No, nada que. Obviamente un poco cansado, pues finalizando la jornada de trabajo, pero contento compartiendo aquí, hablando de lo que nos gusta, lo que nos apasiona y sobre todo emocionado porque mañana estaré ahí viviendo mi primer Miss Universe Ecuador. Ya tenemos la bandera, las entradas, todo está listo. Sí, va a estar muy bien. Y si hay buena señal y recepción, te enlazas o nos mandas lo que tengas grabadito y aquí lo vamos pasando durante la transmisión. Dice Ramos, ¿quién será la tocuyo de este año? ¿Del Miss Universe Ecuador o del Miss Universe? Porque del Miss Universe, ya que se acerque, ya que lleguen a concentración, sería bueno empezar a ver quién es favorita que creemos que se pudiera pegar. ¿Y quién fue la tocuyo del Miss Universe del año anterior? No recuerdo. ¿Quién fue? No, porque entraron casi todas las favoritas al primer top. Entraron Creo casi que todas. fue Honduras, tal vez. Creo que si no recuerdo bien, porque no hice mi entrega de premios. Cada año hacía mi entrega de premios de Cuquita, de mis Charms, pero este año pasado no lo hice porque de veras que acabé rendida cuando se acabó el Miss Universo. Y justo del Miss Universe quería hacerte una pregunta.
porque a mí me ha pasado que cuando veo las candidatas en persona es muy distinto que cuando las ves en video o en foto. De todas las candidatas, ¿cuál fue la que tú dijiste que esa belleza te impactó y tú dijiste a esta niña no la tenía en cuenta, no la regresaba a ver en las redes sociales, pero la vi en persona y me quedé boca abierta? Ay, bueno, una que me impactó porque de veras que traía muchísima fuerza, más de la que yo le conocía, y mira que nos conocíamos así de en persona y cenando y comiendo y jajaja, era a mi mexicana. Pero cuando llegó montada en la anfitriona, wow, wow, gran evolución, me gustó muchísimo y me sorprendió por el crecimiento interno que le vi y le va a servir para el resto de sus días. Pero a ver, a mí una que me transmitía mucho, me gustaba mucho verla, pero efectivamente la sentía yo más mis mundo, pero me gustaba mucho y le dieron la banda de las Américas, fue a Perú. Ah, Yo la veía y decía, wow, qué linda, qué linda, qué linda. Y con Emilia y con Mara pasaba algo similar. Más a Mara que a Emilia, pero ahí andaban muy en team, andaban muy en team. Emilia andaba también como, tenía una algarabía como Talía, que Talía ya tiene 50 y tantos años y ella sigue en chica teen, ella sigue en señora teen, cougar teen y así. Entonces yo decía, no es que sea un rasgo negativo, pero no es el mejor para mis universos. no, pues que obviamente todo es importante y lo que tú debes obviamente transmitir también, porque ya estás Sí, en una gran liga que es el mismo universo, ¿no? Donde te enfrentas, pero ahora con el límite de edad. La de 18 puede estar participando con la de 36. sí. Y Entonces, sí, luego iban también muchas, no sé, había un buen grupo que iban como en modo turista, o sea, iban como en, tal pues yo vez, aquí ando a ver qué pasa. Así, las europeas seguramente. había unas que se les notaba que venían, pero con toda la escuela de vengo por la corona. Claro, Así es. Y una que me impactó porque venía en plan de soy yo, tengo lo suficiente para ganar, pero no iba con obsesión, sino con deseo, con orgullo de traer su banda. Y se me hace que es una participante de este país distinta, porque no le veía esa obsesión de corona, sino que le veía como yo vengo con lo que soy y sé que tengo lo suficiente para ganar, pero a ver qué pasa. Me refiero a Venezuela, Eliana Márquez. Ella llegó en mujer de esas que las quieres para amigas y que dices, qué divina, qué guapa está, porque es guapa, se sabe producir bien en Miss, y cuando no la veías una delgadita, linda, alta, empática, diferente, o sea, te las imaginas siempre con el pelazo y todas así en pasarela con perricilina. Ella andaba en una embajadora maravillosa que a la hora que pasarela y a la hora de Miss no dejaba para nadie. Entonces dije, ay, qué distinta es. Pero había otra que me encantaba, nomás que me confundo siempre, también es nórdica, una rubia de cabello hasta aquí, era de Finlandia, Finlandia. de Ella Finlandia, fue Miss Europa, ella. ella la banda de Europa, ella divina, pero el pero de ella, que le ganaba la danesa, es que ella se veía, andaba en modo señora, andaba muy en modo señora, parecía como que era la primera, la esposa del príncipe, así como, ella andaba en mucha sobriedad, así pero guapa, pero así en sobriedad ella, y decía yo, sí, pero no. En cambio, se aparecía Dinamarca, de veras, así como que salían luces, como que ella y yo les decía, sigue siendo ella, a ver, no se durmió hoy, no se le bajó la energía, donde se parara, tú veías que ahí, ¡pling!, ahí brillaba Miss Universo. ¿Será? Entonces luego vives con más tensión al final porque, pues con todo eso que viste, ¿qué tal que la organización piense que es otra? Claro. ¿Qué tal que hubieran coronado a Nigeria? Si nos hubiéramos sorprendido, porque Nigeria, yo nunca la vi protagonizando en el hotel, en el lobby. Claro, es que ya verlo. Una negra bella, sí, pero había varias negras bellas. La chica de Curazao era una mulata divina. Yo me hice comadre de su mamá.
platicábamos, bueno, todo el santo día, y ay, fíjate cómo estás, y bla, 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 divina, y la hija divina, pero como que no le veías esa energía de Miss Universo. Decías, la chica viene, podría ganar, pero me le faltaba perricilina, andaba como en alumna estrella de la universidad, o sea, como, Que también Dinamarca siempre fue una de las grandes favoritas, o sea, sí, siempre se escuchó a ella, no fue una sorpresa verla coronada, es como lo que, bueno, creo que pocas Miss Universos en los últimos años quizás han sido como claras favoritas a ganar y que tú dices como que no es sorpresa, bien merecido. Y creo que este año en Dinamarca fue una de esas reinas que, como tú dices, no crónicas de una corona anunciada. sí, pero justamente, no una Correcto. crónica de una corona anunciada tramoyesca, sino Uh-huh. como que dices, bien ganada, bien ganada, bien ganada la corona. Ahora, había bastantitas, la corona pudo haber quedado bien puesta en varias cabecitas. Entonces, bueno, ganó la que creímos todo mundo que iba a ser, a pesar de que cada país quiere siempre, pues que ganen las propias. Hola, Cookies, Miss Universo Tamaulipas, ¿cómo estás, mamá? Ay, qué barbaridad. No, acá está pero se les desea mucho, mucho cariño y mucho amor. Acá dice Olivares de Reina Universal Eterna, Macao lo hizo muy bien, aunque muchos digan que no merecía el top. Ella luchó y trabajó. Nadie no se lo merece. Nadie no se lo merece porque todas van ahí a vivir la experiencia y aunque hasta la quería que no, si la coronaran, le encantaría. Dice acá, hola Cookies, dice mami, mis universo Tamaulipas, hola, ¿qué tal? Francis Lisboa dice, qué bien, pero en este canal no se habla de mi Chile en este 2025. Eduardo Lepe Davis, Cuquita, el miércoles dejaron por fuera el tema de la entrevista de Javier Serrani con la ex Miss El Salvador. Fíjense, sí, supe que sí, pero ni la he visto. Déjenme la busco bien para el domingo tratar ese tema porque no estoy enterado. Y ahorita, si les cuento, son mentiras, porque me lo han mencionado mucho, pero no sé de qué se trata. Dice acá, Cookies, eras una diva, mi perra, ¿cómo? Ay, ¿cómo? ¡Wow! También la adoro, ¿cómo no? ¡Wow, wow, wow, wow! Lalo Banda, la rusa, ¿qué te pareció, Cookies? Ella me encanta, aunque era casi una niña. Sí, sí, era una chica también teen, pero en esencia, ¿eh? Alta, delgada, con bonito cuerpo, rostro divino, pero ella andaba hasta preteen, me atrevería a decir. Ella era una niñita más baja, sí, preteen. Ella andaba como el que acabo de dejar de ser niña para ser mujer. Así, en eso andaba y pues no se gana así el Miss Universo. A mí por eso me extraña en el 2011, cuando ganó Leila López, dices, era como también muy tiernita, muy suave, muy dulce. Rara vez han ganado así, siempre ganan más emperrecilinadas. Buenas madrugadas, Chama Global, qué gusto saludarte, que andes allá en las madrugadas en Europa. Lalo Banda dice, hola Global, buenas madrugadas, sí. Cookies, ¿por qué lo tienes todo? No sé, bebé, no sé, bebé, no sé, bebé. Cesarito, muchos besos. Héctor Santucci dice, a la rusa y a la canadiense les regalaron el top, la verdad. Em, Algo muy amable la chica de Canadá, pero no sé, como que no le sentí esencia para mis universos. ¿Qué les podría decir? ¿Por qué no? No sé, pero cuando la entrevisté el día de la salida del hotel, ay, dije, no, yo estoy entrevistando, parecía como que estaba entrevistando a una becaria de la ONU que a una Miss. Como Como, que como espectadores nosotros también, para una gran mayoría, no mayoría, pero una gran grupo de gente, Canadá fue una gran sorpresa. Y no una sorpresa positiva, digámoslo así, porque no la veíamos. La verdad, no la veíamos. Y creo que otras merecían estar ahí yo no más sé que... con qué parámetro, es que nunca vamos a saber con cuáles luego comentaban que tiene un puesto o tenía ejecutivo el director de Miss Universe Canadá en Miss Universe. Entonces, esas cosas pesan porque entre la gente de mucho dinero y de mucha relación pública, pues se regalan grandes vinos, se regalan cosas muy costosas, joyas, se regalan viajes, o sea, pues se dan para congraciarse, que no regalen una banda o un top chico. Si lo tengo, pues se lo doy. O sea, ¿qué? Así es. Entonces, todo puede pasar. Y no es tramoya, son negocios. Es que el mundo fanático y el mundo ejecutivo son distintos.
coincidimos en que el show de elección de una Miss Universe, pues nos encanta a los fanáticos, pero de que sepamos de qué se trata el arreglo, el tejemaneje, los acuerdos, las negociaciones, por eso les digo, a ver, tranquilícense. Luego se agarran del chongo unos contra otros y los dueños de los que deciden ni los hacen en el mundo. Y la fanaticada compartiendo recetas, diciéndose tramoyas, diciéndose tamaleras, nopaleras, de todo. Y los dueños dicen, ¿y esas cucarachas? Con ganas de pisarlos. ¿Para qué se complican la vida? Hay que tener autoestima, chicos. Valórense. Pero bueno, es parte de cómo se vive todo esto. Por acá dicen, Cookies, acaban de anunciar que Italy Mora, sí, será la nueva Miss Cosmo Panamá. Ya supe, qué bueno, porque esa chica merece esas cosas de representar a su país a nivel internacional. Y la verdad es un bellezón. Yo la tuve frente a mí y qué belleza de mujer. Bellísima, candorosa, bella, bella. Entonces le va a ir muy bien en el Miss Cosmos seguramente. Y no acabo de entender exactamente qué pasó con ella. No entiendo qué pasó, hasta donde sé, había pasado con otros candidatos en otros años, circunstancias similares, y esta ocasión realmente no sé. Lo que se dice todavía quedó incierto, y como que se firmó una versión, y se asumió el castigo, y listo. Ya ven luego la chica, ahí a las 2 las vi ese día, ahí donde las maquillaban, en Expo Reforma. Ahí también vi a la chica de Sudáfrica, que era gran favorita, pero ella padece una enfermedad, no sé si crónico-degenerativa, o es nada más un síndrome, que de pronto la hace sentirse muy mal, y se puso mal la chica y se regresó a Sudáfrica. En fin, pasaron varias cositas por ahí. José Sandoval, Lupita Jones está brava porque no ganó México en Miss Universo Latina, de veras. Dice acá José Sandoval, se espantan. Cookie, I love you. Y Jorge también saludos, dice José Miranda. Acá hoy de espectador. ¿Qué tal? Yo sé. Qué gusto saludarte. Justo Por acá estamos dice Francis Hablábamos Lisboa. con José, él me escribe, me dice, ya hice la tarea, me vi la preliminar y mi favorita es, ¿quién crees tú? ¿Cuál es la favorita de José? ¿Ya vio la preliminar? Daphne. Está agarrando mucho favoritismo Daphne, pero fíjate que el grupo de Nadia está también bien fuerte. No toleran ni escuchar el nombre de Daphne. No toleran. Canadá era muy X, dice Global. Fernando Triana dice, Cookies, cuéntame por qué la Franco no clasificó en Miss Universo 2017. ¿Qué le faltó si era tan bella? Para mí que le faltó madurez. Le faltó muchísima madurez a esta chica. Porque sí, bella es. La conocí hace 2 años que anduvimos en el Miss Grand México, donde ganó Fernanda. Y, wow, dije, este mujerón tan bello, ¿quién es? Wow, pero pues yo siento que era muy niña. Pero entonces es cuando si hay entrevista con el jurado, si hay esto, si hay el otro, si hay aquello, si hay concentración, ¿por qué la eligen? Era el cuerpazo y la estatura y el rostro, pero si no da el kilo para Miss Universo, ¿para qué la coronas? Es cuando entonces digo, hubo otros acuerdos, otros intereses, otras razones, en fin. Y bueno, pues tenemos, como les decía, que trabajar en equipo por muchas cosas. Y les quiero compartir de pronto también cositas que son divertidas, pero me encontré este video que me puse a ver. Y digo, a ver, todo el tiempo estamos hablando de cada Latinoamérica unida y que, pero pues al final cada quien jala para su propio lado. Cada quien, si en un mismo país hay chicos que quieren que gane una, chicas que quieren que gane otra, y así está. No unificamos. Y para lograr grandes cosas en conjunto, tenemos que aprender a pedalear parejo con el mismo objetivo y tenemos que aprender a llevar un paso constante, no darnos la espalda, no traicionarnos. Y miren, por ejemplo, ¿qué pasa? Luego les voy a poner un videíto que tiene que ver con eso. El pleito que hay entre feministas y machistas, entre patriarcado y matriarcado, de que entonces el hombre es el villano y la mujer la víctima, y ahora la mujer se está revictimizando y el hombre pues sigue con su patriarcado que lo quiere imponer y no nos ponemos de acuerdo. Y entonces surge un video de un jugador de fútbol mexicano muy conocido en donde yo no sé si es verdad, si es ironía, pero esto no va a ayudar en nada a esta guerra de género, hombres, mujeres, mujeres y hombres, contra o a favor, quién sabe. Pero miren, esto es divertido de entrada, pero nos enseña que quien triunfa es quien sabe trabajar en equipo. Aquí lo tenemos.
el pedaleo. Se fijaron, se concentraron con globos, que eso es el viento te detiene, pero cuando tu objetivo lo traes bien, bien claro, no hay nada que te impida llegar a la meta con éxito. Entonces, me gustó mucho porque me empecé a reír y luego dije, es que aquí hay una gran lección que les voy a compartir a mis joyas, chicos. Nos divertimos y reflexionamos sobre cosas positivas, pero me empezaron a decir, oye, ¿y escuchaste el mensaje que puso Chicharito Hernández? ¿Cuál? Sí, uno en donde dice que se aplaquen las feministas. No, no lo he visto. Y que lo voy viendo ayer. Dije, a ver, vamos a compartirlo. Es un tema que lo destapas y se abre una cloaca, pero es un tema que tiene décadas de estarse sacando a la luz pública. No le veo solución, porque tanto de pronto se respeta a la mujer como al hombre, pero luego cuando ya tiene cierto poder abusas de él y seres humanos en evolución. Y esto dijo. Están fracasando, están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible. Encarnen su energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar, que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices, porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes. Responsabilizarlas de su energía también es amarlas. Hombres, estamos fallando en la falta de compromiso. Poner a nuestra pareja al último, no tener palabra y no priorizar hábitos para volvernos admirables. Entiendo que nos da miedo hablar y expresarnos verdaderamente de lo que sentimos, porque están tratando de erradicar la masculinidad, porque en ciertos casos del pasado se suprimió la energía femenina, pero muchos estamos aquí con ganas de amarlas, cuidarlas, respetarlas y proveerlas. Pero ustedes, mujeres, tienen que aprender a recibir y a honrar la masculinidad. A veces la verdad puede doler al instante, pero eso es crecer. Aceptemos la verdad y cambiemos lo suficiente para crear la humanidad que siempre hemos buscado. Tema complejo, polémico, pero finalmente el respeto a la tolerancia y que todo mundo tengamos lo mismo, pero en equidad, creo que es la solución a las cosas. Y dejar de estar echando discursos, hay que actuar, hay que establecerlo con acciones, porque del dicho al hecho hay muy buen trecho, y eso ocurre en cualquiera de los temas que traigamos a colación, y eso es lo que nos falta. Trabajar en equipo, unidos, cada quien con su punto de vista, y no tratar de someter a un género, a un grupo de fanáticos, a una región. Acuerdos. Respétate a ti y respeta a los demás. Punto. Me parece que es como debemos de hacer las cosas. ¿O qué piensas, Jorge? Es que es fundamental porque cuando se habla de este tipo de temas, que entre comillas podemos decirlo que son demasiado polémicos y muy sensibles, lamentablemente cuando existe un fanatismo, cuando existe un discurso que simplifica lo contrario, no se puede llegar a ningún acuerdo. Yo creo que lo importante es saber escuchar, dar tu opinión, argumentar, dar argumentos válidos para que se haga una conversación, un diálogo, porque somos humanos, estamos en un mismo lugar, convivimos, nos relacionamos, no estamos aislados del mundo. Entonces, yo creo que el mayor punto es ese, ¿no? De que nosotros no establezcamos el respeto hacia la otra opinión, para que la otra opinión también genere un respeto hacia mí, porque mucha gente piensa en lo que yo digo está bien, lo que tú dices no está bien. Y ese es el gran problema, y por eso siempre esas disputas, como los fanáticos, cuando dicen, no, es que ella es la que debe ganar, ella no. Sí, y totalmente. Tienen grandes cualidades. Por ejemplo, a propósito de grandes cualidades, ya se coronó Yamile Hernández de Cuba, de República Dominicana, perdón, como es que me acordé de Laura, que fue la que se accidentó, porque tengo testimonios de ambas, en donde nos están diciendo, seguramente ya los vieron, pero vamos a recordarlos, en donde nos dicen cómo se están manejando ahora con estos títulos. Dicen, no merecía, hubo tramoya, había otras mejores. Le toca a una, la organización sabrá por qué, la televisora sabrá por qué le puso la banda y la corona a Yamilex de República Dominicana, pero me encanta, me está gustando. Al principio no la tomaba tan en cuenta, y en estos días que van, me ha gustado la reina que veo en ella. Y este mensaje lo subió a sus redes, y lo subió Telemundo Realities, creo que el día de ayer. Ha sido un sueño hecho realidad, porque no solamente tengo la oportunidad de representar a la mujer dominicana, sino a la mujer latina en general, y eso me hace sentir muy feliz. Siento una responsabilidad enorme y estoy lista para dar ese paso.
quiero representar a los latinos de la mejor manera, viendo qué es lo que está pasando, problemas sociales, cómo yo puedo involucrarme para hacer esa voz emocionalmente también. Cuando uno está bien por dentro, se refleja por fuera. Que estén conscientes de quiénes son, porque es un camino muy difícil. Aprender a manejar tus emociones para que nada te saque de tu norte. Mantenerte al tanto de todo lo que está pasando, porque una reina de belleza tiene que tener un propósito, que el miedo hay que enfrentarlo. Cuando algo da miedo, decir, lo voy a hacer aunque me tiemblen las piernas. Y mira el resultado. Lánzate a eso que tú quieres. No se pierdan Miss Universo, que será celebrado en noviembre. Y los amo y estoy muy agradecida con todo el apoyo que me han dado. Qué linda, porque digo yo, ¿hasta dónde la llevarán? ¿Será que logre convencer a la organización y por darle un giro le den la corona? No sabemos, hay tan distintas. Ya ves tanta polémica que ha tenido la chica de Cuba, polémicas que van a tener otras candidatas, seguramente Tailandia no será la excepción. Y sin embargo, ¿qué planes tiene la organización de Miss Universe para eso? No lo sabemos. Había mucha inquietud también de la gente acerca de ¿y en qué acabó? ¿Los va a demandar o no Laura? ¿Va a ser ella? ¿Será que Laura Pérez los va a demandar? Y así, de Cuba, por no estar, por no haber tomado las precauciones cuando se cayó. Este es su reporte de salud. Hola familia, espero se encuentren muy bien. Paso por acá a dedicarles un mensajito y comentarles que aún no he llegado a casa. Después de terminar el show aún sigo acá recuperándome, haciendo sesiones de fisioterapias para regresar con la mayor fuerza posible. No puedo dejar de expresarles mi agradecimiento por todo el tiempo que se tomaron de pedir por mí, de apoyarme con cada voto, con cada comentario de amor. Eso para mí significa la vida. Espero que estén muy orgullosos de mi representación para todos ustedes, los cubanos y los latinos. Nos vemos muy pronto. Les mando un abrazo. Aún estoy acá con Gemi, compartiendo, aprovechando y nos vemos muy pronto por casita. Los quiero. Linda, linda, y por lo que me doy cuenta, las chicas que quedaron de finalistas, incluso las que salieron antes, están contentas, doliditas algunas, he hablado con una de ellas, dolidita, triste, porque no llegué más lejos, pero ya les suma oportunidades laborales, y de manera integral como mujeres. Es que como hablábamos, ¿no? En el anterior programa que les acompañé, muchas de ellas veían esto no con el objetivo de la corona, sino visualizar como una plataforma, ganar seguidores, que la televisora les ponga los ojos encima, o quizás otras televisoras, ver oportunidades, volver a las luces, consolidarse en los escenarios, porque al fin y al cabo los certámenes de belleza son eso. Justo hablaba con un amigo en la tarde, que le contaba que mañana es el Miss Universe Ecuador, de la gran inversión económica que hacen muchas de estas reinas. Así es. Que es enorme, ¿no? Y lo importante es cómo tú vas a utilizar esa plataforma. ¿Qué quieres tú lograr con este objetivo? Porque la corona la va a ganar una, y la corona va a ser un año, tu título va a ser un año, pero ¿qué pasa después? Yo recuerdo que vi una entrevista de Zuleika Rivera, en el cual ella decía que cuando entregó su título ella se deprimió, porque decía, después de ser Miss Universo yo no sabía qué iba a hacer, porque era muy chiquita de edad, tenía 19 años, y ella dice, si yo hubiese sido Miss Universo con más experiencia, hubiese aprovechado mucho más los contactos que hice, las amistades, los escenarios, pero la vida es así, no te anticipan muchas veces las cosas. Esa entrevista se la dio a Carlos Adrián, me encanta, yo también la pude observar y corroboré cosas al momento de estar hablando ella de lo que pensé que había pasado en su año y durante el certamen, su final internacional, porque se notaba, se vio y obtuvo, porque hizo muy bien durante la concentración y la final, todas las cosas. Y de pronto vas conociendo con el tiempo que lo que piensas de las chicas a veces es lo que es. Y ellas van tan pequeñitas que a veces como ella no aprovechan la experiencia. Sí, el orgullo, sí es una corona que cuenta para Puerto Rico, pero que dice ella misma le hubiese sacado mucho más provecho. Por acá preguntaban hace ratito que cuál consideramos que es los certámenes de belleza masculinos más importantes. A mí me gusta, yo entiendo que por jerarquía es el Mr. Mundo, pero a mí me gusta mucho el Mr. Supra. A mí también, me gusta mucho el Mr. Supra, me gusta el Mr. International, el Mr. Global. Yo creo que
están teniendo mucho más fuerza estos concursos masculinos, pero yo creo que el más, o por lo menos hoy en día el más importante es el Mr. Supranational por toda la producción, la cantidad de participantes y todo el foco que se da también al ganador. Sí, así es. Y me gusta mucho, por ejemplo, hay otros de varones, o de rama varonil, que también me gustan, pero siento que ni el nivel de producción, ni insisto en que todavía, siento que en el Supra ya se está dando, pero todavía no se tiene la pasarela de Mister, ni la actitud de Mister. Aunque se me enojan algunos directores de franquicias masculinas, todavía andan un poquito, o en muy serios, que no saben qué están haciendo ahí, como que no traen el foco Mister, y otros de pronto andan como en strippers, como en gogo dancers, Sí, como sí. falta. Luego el cuerpo, unos andan en físico-constructivistas, otros de plano en que no voy al gimnasio ni sé ni qué es, y otros andan fit. Entonces no hay, porque acá en Miss Universo rara vez hemos visto una chica fitness, una chica de gimnasio, de Miss Universo, pero de pesas. O sea, realmente no vemos ese perfil, una que otra. Pero entonces Sí. como que el perfil Mister está muy abierto y muy relajado. Falta Sí. definir más qué se busca y cuál es el perfil de un rey de belleza. Sí, sobre todo creo que los concursos masculinos, yo te digo porque lo he visto, que hay muchos certámenes de belleza masculinos en Ecuador, pero creo que esa realidad es de muchos países también, que los misters se preocupan mucho solo por la apariencia física, el que tenga más músculo, el que tenga mejor abdomen, brazos, pero al momento de que les das un micrófono, se cae todo. Y ahí no hay como, o lo que yo, lo hablo desde mi experiencia, lo que yo he visto en muchos misters, donde tú los ves físicamente, son guapísimos, imponentes, pero caminan y tienen una pasarela floja, hablan, no tienen buenas ideas, no tienen buena oratoria, argumentos, una historia, y es cuando tú dices, son una carita y un cuerpo bonito, y de ahí ves que cuando van a un internacional, les va como les va. Pero desde los estatales, ya no se diga, y en los nacionales está ocurriendo. Fíjate, por ejemplo, ahorita me encuentro, nada más le mando saludos, quiero ver hasta qué punto me gustaría involucrar a un chico que estoy preparando para un nacional, aquí en México, y estamos corrigiendo muchas cositas. De hecho, no tiene, por ejemplo, preparador de pasarela específicamente, de oratoria canalizado, entonces fue que nos sumamos en el esfuerzo para poder prepararlo de manera integral y que vaya muy bien al nacional con miras a una bufanda internacional. Pero desde que están en sus estatales los van soltando a aquellos, vayan viendo qué, y entonces si los ven que son desinhibidos, que traen cuerpazo de gimnasio a veces pasado ya, y no se fijan en la oratoria ni nada, la deben de traer solitos, eso desdibuja mucho a los certámenes masculinos, pero pues bueno, creo que estamos en el proceso de ir aprendiendo, y me encanta porque en mi caso estoy haciendo escuela para misters, porque estoy agarrando lo mejor que conozco como directora de escena y como preparadora de reinas, ahora para la versión masculina, y me está gustando porque tengo mi propio laboratorio, en donde puedo estar experimentando, claro, con puros aciertos, por dónde sí, por dónde no va cada uno y cómo poder establecer eso. Estoy también tratando de contactar a chicos que enseñan pasarela de misters para que se vaya definiendo un estilo de pasarela de mister, que es que sean sueltos, varoniles, no importa la preferencia sexual, pero es un certamen en donde debes demostrarte que eres un hombre con actitud varonil, y ya si tu preferencia es otra, ya veremos. Entonces, a mí se me hace que así debe de ser. Y si ya de pronto dicen, no, queremos la libertad para mariposear, para que se nos salgan las plumas, para esto, pues entonces a lo mejor habremos de crear otro certamen que sea distinto, porque si no, entonces, ¿qué evalúas? ¿Quién? ¿Qué pasó con el chico de Puerto Rico que independientemente de su preferencia sexual gana el Mister Mundo y la gente se le fue encima, la comunidad sobre todo, atacándolo por sus rasgos y sus manerismos femeninos? Pero entonces, ¿qué? No se corona ninguno que se le salga una pluma, nos vamos sobre los varoniles, falta establecer estilos para que entonces ya haya una línea muy clara de qué y cómo se va a evaluar. Pero andamos perdidos, pasarelas de todo tipo, cuerpos de todo tipo, enfoques culturales y de expresión verbal y de todo de otro tipo. A No los se mexicanos corona.
muy bien en el Supranacional, ¿no? En el Mr. Supranacional. Ajá, sí. Sí, los de seguida me han parecido los perfiles muy bien acertados. Están definidos. Muy guapos, muy guapos. Sí. Y acá en Mr. Model van bien, pero pasan cosas. Entonces, de repente, lo que les digo, ahorita se dieron 5 bufandas, o no me acuerdo, 4 o 5, una no gustó y las demás sí. Bueno, ¿para qué se fijan en el vaso medio vacío? Vamos a darle el voto de confianza al chico, al que no gustó, y qué tal que le vaya bien, no lo sabemos. Y como no decidimos para qué estamos atacándonos y no soportando ni nada de eso. Y empiezan con que es que la tramoya y todo, y luego por un certamen en donde se ve o se sienta que no ganó el que justamente debería de ganar, se generaliza. Y ahorita por aquí leí un comentario que decía, es que en los certámenes masculinos es pura tramoya, porque acaban de sentir una ahorita. Entonces todos los certámenes son tramoyas. Entonces, pues bueno. Y luego por acá dice Global, ¡ay, no, hombre, a los muertos! ¿A cuáles muertos? Dice acá, por lesbianas que tanto están platicando. No, Lalo, no le hago a las tortillas. Es que se andan queriendo conquistar. Te quieren sopesar, probar, degustar. Felipe BC dice, Cuquita, lo que decía, he seguido estos certámenes y son muy tramoyeros a favor de los asiáticos. Pues es que sí, en Asia han estado ganando los asiáticos últimamente. Eduardo Lepe Davis, otro que traigo metido en mi cabeza es el Mr. Man of the World. Ojalá pronto tenga una buena producción. Ahí van los certámenes, pero pues están en pleno desarrollo y no sé por qué no resultan, creo que no han encontrado el estilo a los certámenes de belleza masculinos. Ya el Supra va por muy buen camino y siento que si el chico del... ¿Hubo Mr. Cosmo o no hay Mr. Cosmo? No. Si el chico de Mr. Cosmo, el vietnamita, logra, estaba por ahí pensando en meter un certamen masculino, la versión, siento que podría hacerlo, porque este chico de Mr. Cosmo es mercadólogo, sabe negociar perfectamente, maneja las relaciones públicas, es un chico que viene desde abajo, de la clase muy baja, y trae mucha idea y es muy creativo, entonces por ahí podría haber un desarrollo de certamen varonil. Mujer contra mujer, que de ella está acá la cosa. Como es viernes y el cuerpo lo sabe y lo grita, pues ya están en eso. Pikachu, hermosa canción de Mecano, mujer contra mujer. Entonces son hermanas, fíjate, ya está, ¿no? El chisme a todo lo que va por acá. Nos dice Jesús Salinas, escenario hipotético, República Dominicana y Miss Universe Latina llegan ambas a la final. Son del mismo país, o sea, piso parejo y además preparadas por Magali. Eso estaría increíble para Magali. Felipe BC dice, pero igual, creo que los certámenes masculinos van ganando terreno poquito a poquito e interés. Hace unos años ni se sabía, hoy son seguidos, van agarrando fuerza. Breaking Beauty News, Cookie, hola Breaking Beauty, how are you? Por acá dice Lalo Banda, hermanas y no de leche, no lo sabemos, nadie puede apostar, por lo contrario. 12 tips, y bueno, ¿cuál es el consejo para mejorar la oratoria? Danos unos tips, Cookies, depende de cada quien. Depende exactamente de cada quien. My Final Top 3. Miss Universo, está hablando de Miss Universe en México. Miss Universo Nayarit, Miss Universo Tabasco y Miss Universo Nuevo León, le gusta mucho. Pues muy bien. Cuquita, soy tu fan. Hola, Enrique Villafranco. Ya no te había visto por acá, qué gusto saludarte. Eduardo Lepe Davis, esperemos ver a Juan Carlos en Mr. Supranational 2026. Sí, le voy a mandar mensajito. No le he mandado mensaje últimamente, pero sí me encantará por ahí tenerlo. Por hoy nada más quería pasar a saludarlos, platicar un poquito de cómo van las cosas para el Miss Universe Ecuador, que el día de mañana se va a realizar la gran final. Comentarles 2 o 3 cositas más por ahí, ya saben. Mañana tenemos solamente la transmisión del Miss Universe Ecuador desde tal vez 1 hora antes, o a lo mejor empezamos por toda la hora, no lo sé, ya lo decidiré más tarde. Y el domingo vamos a tener una entrevista muy interesante y luego otras platiquitas como esta para comentar cosas del momento, chicos. Así es de que muchísimas gracias, Jorge, nos vemos mañana. Gracias, Cuquita, a ti por el espacio. Siempre es un gusto compartir contigo, con tus fanáticos, con toda la gente que está comentando, que nos está viendo, que nos escucha. Aprovecho también el espacio para agradecerte. Es muy lindo hablar de esto que nos apasiona y sobre todo aprovechar también el espacio para que todas estas personas que están acá conectados pues sintonicen el Miss Universe Ecuador.
que se deleiten de la belleza ecuatoriana. Me gusta mucho este grupo porque tenemos mujeres blancas, pelirrojas, rubias, morenas, y son negras, dignas representantes de la belleza ecuatoriana y que disfruten del Miss Universe Ecuador, que queremos mandar una gran representante para que siga el legado de Mara Topic y no esperar 11 años más para volver al top, que no es lo que no quisiéramos, sino que cada vez avancemos más. Y qué lindo sería pronto tener una Miss Universe ecuatoriana, que sería algo fantástico. Ya tenemos una Miss Supranational, 2 Miss Tierra, una Miss International, y pues nos falta la corona del Universe, del mundo y del Grammy. pues hay ilusión y hay objetivos específicos para trabajar y apoyarlas, nutrirlas, que se sientan muy abrazadas por los fanáticos de su país y por qué no de toda Latinoamérica. Chicos, pues mañana nos vemos. Yo creo que va a ser a las 7 o a las 8 de la noche. A ver, empieza a las 8 de allá, las 7 de acá. Ya veré si empezamos a las 6 de la tarde mañana o hasta las 7, que serían las 8 de allá de Ecuador. Si puedes mandar un videíto, si puedes conectarte, ya veremos. Y el domingo vamos a tener un recalentado de qué pasó, qué viste, qué sentiste, qué no se dijo, pero que tú sí supiste del Miss Universe Ecuador. Es periodismo, aquí el chisme queda de lado. Sí, igual yo también soy periodista, entonces sí, no hay ningún problema. Excelente, chicos, descansen, que mañana aquí nos vemos y por lo pronto les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Nos vemos mañana. Descansen, diviértanse y si salen, cuídense. Desde que gracias, Jorge, gracias, mis joyas, gracias a todos. Besos, mi amor. Ay, no, aquí lo tengo. Besitos, mi esposo. Cuídense mucho, hasta luego.